Antonio Gaudí. Nadie duda hoy que Gaudí es una figura internacional de la arquitectura, pero en honor a la verdad no siempre fue así, y por unos años la incomprensión hacia sus proyectos fue general porque sus propios conciudadanos no fueron capaces de percibir la excepcionalidad de su arquitectura, que por un lado rompía los moldes de la tradición vigente dominada por el neoclasicismo del siglo XIX, y por el otro no se identificaba. Desaprobaron sus propuestas, que entendían como un arbitrario e innecesario derroche de formas. Gaudí coincidió en el tiempo con los momentos más fulgurantes de la Europa del siglo XX, pero la obra de Gaudí es mucho más que un estilismo, porque supone la reconsideración del arte de construir desde la misma tradición, aún vislumbrando nuevas opciones y otra concepción de lo que es el espacio habitable. Es cierto que artísticamente hablando, Gaudí coincidió en el tiempo con los monumentos. Podemos decir que Gaudí prescindió de los cánones para inventar una arquitectura propia, con la que intentó llevar a las últimas consecuencias los lenguajes y las fórmulas de con la que intentó llevar a las últimas consecuencias los lenguajes y las fórmulas de sus predecesores, de la cultura árabe del mundo medieval, así como aplicaba nuevos materiales o desarrollaba una geometría que le abriría horizontes infinitos. Gaudí, que debemos ubicarlo entre la tradición espiritual y la renovación social. Antonio Gaudí y Cornet nació el 25 de junio de 1852 en Reus. Lo que marcó más su personalidad en lo formal y constructivo fue el oficio de su padre, que era caldero, y que con frecuencia lo vio modulando con el martillo las planchas de cobre hasta curviarlas para configurar los recipientes cerrados que servirían para destilar alcoholes. Esta experiencia, sin duda, fue determinante en su capacidad de ver y entender las superficies, y despertó su interés por la geometría del espacio, a la que dedicó especial atención como estudiante de la Escuela de Arquitectura. Su desarrollo profesional empieza con la Casa Vicens, que se encuentra en Barcelona. Fue el primer encargo importante del joven Antoni, solo 5 meses después de que concluyera sus estudios en la Escuela Provisional de Arquitectura de Barcelona. Fue un proyecto de casa de veraneo. Fue recubierta de ladrillo y cerámica vidriada, en la que aparecen influencias medievales y árabes. Abundan las líneas y los ángulos rectos. En la avenida de Pedralbes se encuentran los pabellones de la finca que el conde Eusebi Gould encargó al arquitecto entre 1884 y 1887, famosos por su colorido y por las formas fieles al estilo más curioso del arquitecto. Estos pabellones están llenos de detalles mitológicos y estéticos que los convierten en una de las joyas de la arquitectura de Barcelona. En honor al mitológico dragón guardián del Jardín de las Hespérides. Podemos observar alguna otra de sus obras, como la Casa de los Botines en León y Palacio Episcopal de Astorga. Y por último, o casi último, la Casa Batlló Barcelona, que es una de las maravillas arquitectónicas de Barcelona, en donde podemos observar un estilo único e imaginativo acerca de esta casa. La Casa Mila la Pedrera es no arquitectónicas, de una fachada original, fantástica y llena de imaginación. En la parte superior de la fachada tiene formas del lomo de animal y grandes escamas tornasoladas.
La obra más conocida de Antoni Gaudí ni fue iniciada por él ni evidentemente pudo acabarla. A la edad de 31 años se hizo cargo de la dirección de las obras de este templo tras la dimisión del arquitecto inicial, Francisco de Paula Villar. Gaudí cambió radicalmente el primer proyecto sustituyéndolo por uno propio, mucho más ambicioso, original y atrevido que el inicial. El templo expiatorio de la Sagrada Familia es una iglesia de 5 naves con crucero de 3 que forman una cruz latina. Ábside. La cabecera del templo tiene forma semicircular y está formada por 7 capillas distribuidas alrededor de un deambulatorio y del espacio central, donde se encuentran el altar y el presbiterio. Hay 2 escaleras de caracol, una en cada extremo. Estará coronado por una torre. Capillas. Hay 3 capillas, la del baptisterio, situada a la izquierda de la fachada de la Gloria, la del Sacramento y la Penitencia, a la derecha de la fachada de la Gloria, y la de la Asunción en la parte posterior de la ábside. Claustro. El claustro, situado perimetralmente alrededor del templo, constituye un espacio de comunicación entre las fachadas, las sacristías y las capillas. Crucero y transeptos. La nave transversal que une la fachada del Nacimiento con la de la Pasión está dividida en 3 espacios, los transeptos, que conectan directamente con las 2 fachadas, y el crucero, que es el ámbito central y está coronado por 5 torres. Fachada de la Gloria. Fachada principal del templo, orientada al sur, de cara al mar, formada por 4 torres que quedan unidas por un gran pórtico o nártex. Fachada del Nacimiento. Fachada del transepto orientada al este y formada por 4 torres y 3 portales. Está dedicada al nacimiento de Jesús y fue la primera que se construyó con la intervención directa de Gaudí. Fachada de la Pasión. Fachada del transepto orientada al oeste, formada por 4 torres unidas por un gran porche, dedicada a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nave principal. Espacio entre la fachada principal y el crucero, compuesto por una nave central y 2 naves laterales a cada lado. Sacristías. Las sacristías son edificios administrativos cupulares situados en las esquinas de la parte norte del templo. Geometría. Durante los últimos 15 años de su vida, Antoni Gaudí proyectó muchas partes del templo para que se pudieran construir en el futuro. Lo hizo combinando formas geométricas elegidas por sus cualidades formales, estructurales, lumínicas, acústicas y constructivas: hiperboloides, paraboloides, helicoides, conoides y elipsoides. Gran parte de estas superficies son regladas, lo que facilita su construcción. Gaudí asignó una de estas formas a cada tipo de los elementos que componen las naves. Columna de doble giro. Con helicoides inventó una columna nueva en la historia de la arquitectura, la columna de doble giro. Esta columna se genera grabando una estriación helicoidal sobre una base cilíndrica mediante una plantilla en forma de estrella. Al hacer este movimiento 2 veces en ambos sentidos de giro inversos, el resultado de las 2 pasadas es el sólido común de las 2 columnas salomónicas, las 2 que tendrían el grabado helicoidal de las estrías, una girando hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. De este modo, el número de aristas que provoca el polígono estrellado inicial se va multiplicando a medida que la columna crece en altura, hasta llegar prácticamente al círculo. Superficies regladas. Se generan mediante el movimiento de una recta que sigue un recorrido determinado. Gaudí se interesó en las superficies regladas alabeadas, hiperboloides, paraboloides, helicoides y conoides. Además de crear una arquitectura rica y una plástica característica y expresiva, gracias a su doble curvatura se consigue una eficacia estructural nada despreciable, ya que precisamente la doble curvatura, a menudo inversa, proporciona una elevada rigidez y una gran capacidad de transmisión de las acciones mecánicas hacia los bordes o los puntos de apoyo. Los helicoides y conoides también se pueden encontrar en interiores y exteriores del templo. Un helicoide es una superficie reglada generada por una línea recta que gira según una espiral alrededor de un eje vertical. La podemos ver presente en una escalera de caracol. Debajo de los escalones la superficie es lisa, por el conjunto de rectas que van siguiendo la dirección de una espiral y que al mismo tiempo se apoyan de un eje vertical, es decir, un eje imaginario.
La superficie del conoide también es reglada. La mejor representación del conoide se encuentra en las fachadas y cubiertas del edificio de las escuelas. Primero se trazó una línea curva llamada directriz sinusoidal en el suelo. Luego se coloca una barra recta a cierta altura como segunda directriz. Apoyadas en estas dos líneas directrices, una recta y otra curva, se encuentran todas las generatrices de la superficie, que son todo el conjunto de cordeles tensados y atados a la barra superior y que buscan la línea marcada debajo para ser la guía que levante una pared ondulada. En la cubierta, las vigas de madera son las generatrices, que se apoyan en el perfil sinusoidal o línea curveada de las fachadas. Son dos líneas directrices, una recta y otra curva, y una serie de rectas paralelas a un plano que se apoyan en ellas. El paraboloide hiperbólico es otra superficie reglada. Es un simple plano curveado. También se le llama silla de montar o paso de montaña, ya que en una dirección tiene las secciones en forma de parábola con lados hacia arriba y en una sección perpendicular las secciones son en forma de parábola con los lados hacia abajo. Gaudí encontraba en esta superficie unas cualidades excepcionales, ya que todas las generatrices se apoyaban sobre dos rectas. Para él simbolizaba la Trinidad. Una de las rectas representaba el Padre y el lado opuesto el Hijo. El Espíritu Santo era la generatriz que se apoyaba en las dos anteriores y las unía permanentemente. Gaudí le denominaba Padre de la Geometría. En la Sagrada Familia podemos encontrar el paraboloide hiperbólico casi por todas partes. Es la figura ideal para la transición entre dos superficies regladas, entre planos no paralelos, entre hiperboloides, etc. Pero no solo sirve para hacer pequeñas transiciones, sino que Gaudí también lo usa para hacer dimensiones, como el esqueleto geométrico básico. Las cubiertas tanto de la nave lateral como de la central están formadas por paraboloides, planos que enlazan ventanales y pináculos. Las sacristías que Gaudí proyectó para los dos chaflanes del lado de montaña están formados por 12 paraboloides, como unos gajos de naranja que se intersectan formando una inmensa cúpula de varios pisos. Un elipsoide es un sólido cuyas secciones son todas elipses o círculos. Por su forma elíptica, fue elegido por Gaudí para los nudos o capiteles que subdividen las columnas inferiores en ramas. Los diferentes nudos son el resultado de sustraer los elipsoides entre sí.